Preguntas que se pudieron formular, y en una de ellas señalaban del porqué de 4 evangelios, por qué no uno solo. Como a modo de información, cada evangelio está dirigido a una audiencia específica, con los eventos colocados de tal manera que tengan sentido a esa audiencia. El papel de Jesús, el uso de la fraseología, la inclusión o exclusión de eventos y el énfasis en los primeros y en los últimos de los milagros. Todo con ello conlleva a resaltar el punto de cada evangelio en particular. Veamos qué significa todo eso. Quiere decir que el evangelio según San Mateo está dirigido o está enfocado a que el receptor, quien va a escuchar este relato o va a leer este relato, entienda el significado que tiene. Vale decir que el evangelio según San Mateo está dirigiendo su evangelio hacia los judíos. Ahí tenemos alguna información adicional que podemos después repasar con más calma. El evangelio según San Marcos tiene el propósito o fue dirigido directamente a la gente o a las personas de idiosincrasia romana. Luego tenemos el evangelio según San Lucas, que fue dirigido directamente hacia los griegos. Y el evangelio según San Juan está dirigido a un grupo de creyentes que vienen del paganismo y que no eran puntualmente judíos, también conocidos en los tiempos bíblicos como los gentiles, y que de alguna manera no habla ni presenta o presenta algunos aspectos diferentes de Jesús con relación a lo que presenta Mateo, Marco y Lucas. Por eso que esos 3 evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se agrupan o se estudian normalmente o se les denomina cuando se estudian estos evangelios, los evangelios sinópticos. Y Juan, normalmente el evangelio Juan se estudia en paralelo con las cartas paulinas, con las cartas de Juan que escribe a los hermanos que están dispersos. Dicho eso, es como una complementación a lo que pudimos señalar en la clase anterior. Y como segundo, también se hizo una consulta donde se consultaba, o disculpe la redundancia, se preguntaba cuál es la versión de la Biblia que debemos de usar. Y para dar esa respuesta vamos a hacer un ejercicio sin dejar de señalar que también se hizo una muy buena acotación con respecto a que una Biblia bastante conveniente a usar es la Biblia paralela. Vamos a usar el ejercicio del pasaje de segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, donde dice en la versión 1909, trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, y mayormente los pergaminos. Eso dice la versión Reina Valera 1909. Luego tenemos la versión 1960, donde si comparamos la primera parte dice trae, la segunda también habla de la misma forma trae, dice cuando vinieres, y aquí dice cuando vengas. Tenemos ahí alguna actualización del idioma, pero donde quiero señalar un poco la explicación es acá en el tema donde dice el capote que dejé en Troas. La Reina Valera 1960 señala lo mismo, el capote que dejé en Troas. Y si nosotros seguimos investigando o buscando otra versión, la versión 1977 dice la primera frase, cuando vengas, cambia, trae cuando vinieres, trae cuando vengas, sino que acá agrega cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Si nos vamos a la versión 1995, vuelve nuevamente a usar el término el capote. Si vemos acá en la versión 1909 habla del capote, 1960 habla del capote, la versión 1977 habla de la capa. En la versión 1995 vuelve nuevamente al término el capote, y la versión 2011, la más actualizada,
habla, dice, cuando vengas, trae la capa. Entonces, de alguna manera, es importante que podamos tener más de una versión de la Biblia para cuando nos encontramos con estas palabras o con estas frases, con esta terminología que normalmente no dominamos o que frecuentemente no usamos dentro de nuestro lenguaje. Entonces, por eso es necesario y mientras más versiones podamos tener, mayor va a ser el ampliar un poco nuestro conocimiento. No dejar de decir que la Reina Valera tuvo una amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI, siendo por poco más de 4 siglos la única Biblia de uso dentro de la Iglesia Protestante de lengua castellana. Eso también es importante que lo podamos, quizás por eso que hoy en día la versión Reina Valera que nosotros ocupamos, dependiendo del año que nosotros decidamos usar, fue la que se usó durante poco más de 4 siglos dentro de las iglesias protestantes de lengua castellana. En los diferentes idiomas hay otras versiones, pero en la lengua castellana, la lengua española que nosotros usamos y dominamos, fue la que se usó casi por 4 siglos dentro de la iglesia. Esa fue la que tuvo mayor difusión y en clases posteriores vamos a ver cómo llegamos a la versión 1960 y así hasta la última versión que tenemos hasta el día de hoy. Cerramos paréntesis y comenzamos con la clase de hoy, donde vamos a hablar como primer tema acerca de los materiales usados para escribir la Biblia. Entendemos, y quizás sea algo lo que vaya a decir, en el tiempo anterior, cuando fue escrita la Biblia, no existían los computadores, no existían los cuadernos como nosotros conocemos, no existían los lápices, pero Dios usó lo que en ese minuto había a disposición para que pudiese quedar registrado el libro sagrado, que es lo que nosotros hoy tenemos, usamos, defendemos y amamos. Entonces vamos a hablar en primera instancia acerca de los materiales. Y vamos a partir primero por el más conocido o el más difundido o el más usado, que es el papiro, que creo que de alguna manera todos de alguna manera hemos escuchado hablar de ese término papiro. Y es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática muy común en el río Nilo, en Egipto y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. Fue su principal utilización la elaboración del soporte de los manuscritos de la antigüedad, denominado papiro, precedente del moderno papel, o lo que nosotros hoy conocemos como el papel. Ahora, ¿cómo se hacía un papiro? ¿Cómo se hacía un papiro? Y es lo que ahora queremos ver para que usted pueda apreciar cómo se fabricaba un papiro.
Bien, esa era la forma. Pudimos graficar ahí a través de ese corto video cómo se fabricaba un papiro. Ese fue un viaje que hice a Egipto, donde pude estar en el Museo del Papiro. No, mentira. No. Es un video que sacamos de YouTube donde sale ahí la forma como se fabricaba el papel papiro. Aparte de usarlo para hoja, para poder escribir, también se usaba su corteza, como bien decía ahí la exponente, para también hacer calzado. También se hacían calzado puntualmente en la parte de la suela, en la parte de las correas, para poder también fabricar otro elemento. Pero lo que a nosotros nos interesa es el tema del papiro. 6 días en agua, 6 días bajo una prensa, que acá hablaban de que normalmente en la antigüedad se usaban 2 piedras grandes para aplastarlo, y en 12 días ya tenía una hoja que podía usarse para poder escribir. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento, que se conoce hasta el descubrimiento de las cuevas de Qumran, era el papiro 52, o el papiro de la biblioteca Rilan, también conocido como Rilan 52. Habla acerca de un fragmento del Evangelio según San Juan. Es el trozo de manuscrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta ese momento. Y hoy en día se encuentra conservado o se encuentra resguardado en la biblioteca de John Ryland, Manchester, Reino Unido. Como repito lo que dije al comienzo, esta información arqueológica cada cierto tiempo se va actualizando. Puede que el día de mañana haya un descubrimiento que hable de un papiro mucho más antiguo que el papiro 52 de Ryland. El fragmento tiene escrito un texto del Evangelio de Juan, capítulo 18 del verso 31 al 33, y el capítulo 18 del verso 37 al 38. Se habla que fue escrito alrededor del año 125 después de Cristo. Se tiene como el extracto más antiguo de un evangelio canónico y ocupa el primer lugar en documentos, que cronológicamente apunta a la figura de Jesús de Nazaret. El anverso contiene los versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 18, del 31 al 33 en griego, y el reverso contiene los versículos del 37 al 38. En cuanto al tiempo del papiro, no existe un acuerdo entre los eruditos críticos. El estilo de la escritura es fuertemente adriática, lo que nos daría a pensar en una fecha entre el año 125 y el año 160.
pero la dificultad de fijar la fecha solamente por paleografía, técnica que consiste en leer los documentos, inscripciones y textos antiguos y en determinar el lugar del que proceden y periodo histórico en que fueron escritos. De una evidencia basada en un pequeño fragmento permite un lapso de tiempo que se extiende desde el año 100 después de Cristo hasta la segunda mitad del siglo II, lo que de todas maneras indica que son copias manuscritas bastante cercanas a la época de los hechos allí relatados. El papiro 52 o el papiro de Rilán sería eso lo que estaríamos hablando, que sería el papiro. Ese es el papiro o el fragmento de lo que hay en este minuto en el museo guardado como el papiro más antiguo hasta ese momento del Nuevo Testamento. Luego, seguimos, primero hablamos del pel, que era hecho en base de un junco que crecía en los lugares del río Nilo, en la cuenca del Mediterráneo, que era una caña que se extraía se traía su interior para hacer láminas, cruzarla horizontal y verticalmente para darle forma a una hoja. Ahora tenemos lo que son los pergaminos. Y los pergaminos es algo diferente. Los pergaminos es un material hecho a partir de la piel de una res u otros animales, especialmente fabricados para poder escribir sobre él. La piel sigue un proceso de eliminación del vellón, adobado y estiramiento, al final del cual se consiguen las láminas con las que se puede elaborar un libro, una filactería o los rollos que se conocían en la antigüedad. El origen de su nombre es la ciudad de Pérgamo, donde existía una gran productividad de gran calidad de este material, pero realmente su existencia se remonta, hablamos del pergamino, a 1500 años antes de Cristo, es decir, mucho antes de que la ciudad de Pérgamo existiera. En el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de su uso en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 13, que fue el pasaje que vimos al comienzo para conocer las diferentes o dar una aplicación con las diferentes traducciones o versiones. Trae cuando vengas el capote, que es la capa, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros y mayormente los pergaminos. ¿Cómo se fabricaba un pergamino? Vimos cómo se fabricaba un papiro, ahora vamos a ver cómo se fabricaba un pergamino. Ponga atención.
Bien, esa era una versión en inglés que yo pienso que por lo menos servía un poco para ver la forma. Ahora vamos a ver una en español, por lo menos, para complementar la anterior. Hacer notar que el pergamino tenía la diferencia del papiro, que el pergamino era en base de los cueros de los animales, tratados, curtidos, teniendo su proceso para poder darle una vida útil parecido a una hoja que también servía para escribir. Ahora, la necesidad de encontrar esta segunda alternativa de reemplazar al papiro fue porque en algún minuto de la historia el papiro escaseó, después de tanto que empezó a usarse, ya no había papiro a disposición. Entonces, por eso en la antigüedad
se vieron la necesidad de poder buscar un sustituto para el papiro, y es por eso que aparece también el tema del pergamino. Vamos aquí con el pergamino más antiguo. Vamos a mostrar un video para que lo puedan ver. Entonces, ahí hablamos del descubrimiento del Mar Muerto, o también conocido como la cueva de Qumran, del año 1947. Desde esa época es ese descubrimiento. Luego vamos a hablar, ya hablamos del papiro, hablamos del pergamino, y ahora vamos a hablar del papel vitela. Que el papel vitela es muy parecido al pergamino, pero tiene algunas diferencias. El término viene del francés antiguo velín, o por cuero de novillo. Es un tipo de pergamino para hacer las páginas de un libro, caracterizado por su delgadez, su durabilidad y su lisura. A menudo la vitela se teñía de color púrpura. Algunos manuscritos que se conservan en la antigüedad son de color púrpura. Las escrituras sobre la vitela teñida eran originalmente de color plateado o dorado. El término comenzó a ser usado para designar un papiro de calidad muy alta, independientemente de qué animal venga la piel con la que fue hecho el material translúcido. ¿Qué significa eso? Que el pergamino, con diferencia de la vitela era mucho más fina o mucho más elegante, y se caracterizaba por su durabilidad y, en segundo lugar, por su delgadez. Era muy delgado. El papel vitela... Ahí vengo ya. Alguien está haciendo un papiro, parece, por ahí. Si nos ayudan a bajar el volumen, ahí sí. Me parece que el hermano Cristian, ahí sí. El papel vitela era originalmente un material translúcido u opaco, producido de piel de becerro que tenía que ser mojada, sometida a un proceso con cal y esquilada, y luego secada a la temperatura ambiente bajo tensión, usualmente dada por un dispositivo de madera llamado marco estirador. Sin embargo, la vitela animal puede incluir cualquier otro material hecho de piel de oveja o prácticamente de cualquier otro piel obtenida de un animal relativamente pequeño. Ahora vamos a mostrar, ese era el vitela. De esa manera quedaba, se ve que es mucho más delgado, pareciera como una hoja relativamente delgada en comparación con el pergamino, que era algo más grueso y algo más común, pero la vitela era algo más tratado, de una elaboración mucho más prosigiosa, tenía mucho más trabajo y por ende era un poco más considerado como más fino la vitela que el pergamino. Seguimos, luego tenemos la ostraca. Estos términos, papiro, vitela, pergamino, ostraca, se usa mucho en lo que es la arqueología, en lo que son todo lo que es con relación a buscar la antigüedad. Cuando usted entra al Discovery Channel y le ve algún programa de ciencia donde habla que se encontró un papiro, se encontró un pergamino, se encontró una ostraca del siglo tal, son estos elementos que estamos nosotros hablando. Y la ostraca, del griego ostracón, cuyo plural es ostraca, es una concha o fragmento de cerámica sobre el que se escribía. En arqueología se emplea el término ostracón para designar los trozos de cerámica o fragmentos calcáreos que se utilizaban como borradores para aprender a escribir o pintar. Los ostracones son muy numerosos y es una fuente de información muy útil. Esta también era alfaberería sin vidriar, muy común entre el pueblo, y el nombre técnico era tiesto o cacharro, y se le ha encontrado en abundancia en Egipto y en Palestina. Encontramos una referencia bíblica acerca de la ostraca o del cacharro del tiesto en el libro de Job, capítulo 2, verso 8, cuando dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Cuando habla que Job tomaba un tiesto, se refiere a este término ostraca o ostracón. Esa es una ostraca, para que usted la pueda conocer. Ahí se ve la escritura
que se colocó en su interior. Esa, por ende, está quebrada. Acá tenemos otros tipos más de ostraca. Son cerámica en sí, son cerámica. Ahí usted puede ver cómo están escritos en ellas. Y aquí encontramos restos de ostraca. Hartos restos ahí que se encontraron y están ahí almacenados para su investigación. Bien. No dejando de olvidarnos, papiro, papel, un junco, pergamino, una piel de animal, vitela, un papel de cuero de animal más fino, la ostraca eran los cacharros, los tiestos, la cerámica. Luego tenemos la piedra. Las escrituras realizadas sobre la base de piedra son las que más se han preservado hasta el día de hoy. Un buen ejemplo de ello es la piedra de Moab, escrita por Mesa, rey de Moab, cerca del año 850 a.C. La escritura en piedra también está mencionada en Éxodo capítulo 24, verso 2, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Nótese también en Josué capítulo 2, verso 41, 2 del 6 al 27, como una gran piedra fue colocada como testigo, que ella ha oído todas las palabras, etc. En Habacuc 2:11 leemos que dice: la piedra clamará y la tabla del maderado le responderá. La escritura en piedra, ahí tenemos una imagen para que usted pueda hacerse más o menos la idea de la escritura en piedra. Luego tenemos las tablillas de arcilla. Escribían con un instrumento agudo y luego se secaba con el fin de que quedara el escrito en forma permanente. De todos los materiales era el más barato y uno de los más duraderos. Después que se escribía en estado húmedo, se ponían a secar al sol y en el último proceso eran sometidas al fuego para ser cocidas, para que quedaran sumamente endurecidas de forma permanente. Referencia bíblica, Ezequiel 4:1, Ezequiel toma un molde de barro fresco y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Luego tenemos los tipos de tablillas de arcilla. Ahí tenemos una tablilla de arcilla para que usted la pueda conocer, la pueda ver, ahí están dibujadas en cada uno de los extremos, prácticamente completamente dibujada esa tablilla de arcilla. Luego tenemos las tablillas de cera. Todos estos son elementos que se han encontrado con algún fragmento o algún escrito de la Biblia que han dado pie para poder encontrar el testimonio de la escritura. Luego tenemos las tablillas de cera. Se empleaba un estilete metálico sobre un trozo de madera plana recubierta con cera. Esta tableta de madera era cubierta con una capa de cera, a veces ligada suavemente, una mesita cubriendo el otro, como una doble hoja o drístico. Fueron utilizadas como soporte de la escritura, portable y reutilizable desde la antigüedad. Ahí tenemos un ejemplo. Esa era una tablilla de cera, era una tabla de madera que tenía en su interior, en ese lugar tenía cera, y ahí se iban escribiendo. Cuando después se ocupaba, fácilmente se podía borrar y se podía volver a escribir. Eso eran los computadores, los cuadernos que se ocupaban en la antigüedad cuando se escribió la Biblia. Bien, como sale este dibujo, vamos a hacer un alto para que podamos pasar la lista. Pastor Guillermo, si estuviera ahí a la mano. ¿Está listo, mi pastor, la lista? ¿Está listo? Sí, a la medida que usted está enseñando voy tomando. Ya. Perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí, hasta este momento? ¿O la dejamos para el final? Bien, continuamos. Para seguir avanzando, vamos a continuar. Luego tenemos los instrumentos usados para escribir la Biblia. Primero vimos los materiales,
Ahora vamos a ver los instrumentos que se ocuparon. Primero vimos los materiales: papiro, pergamino, vitela, ostraca, piedra, tablilla de cera, tablilla de arcilla. Ahora nos vamos a los instrumentos que fueron usados para poder escribir la Biblia. En primera instancia tenemos el cincel, instrumento de hierro para grabar en piedra. El cincel normalmente se ocupaba, los que somos de la década de los 70, 80, conocemos los dibujos animados de los Picapiedra. Bueno, ahí tenemos un recordatorio cómo se escribía, cómo podía ser escrito. Ahí está el ejemplo del cincel. Esos son algunos tipos de cincel. Luego tenemos la pluma. Era una caña con punta, era hecha de juncos marítimos, entre 15 a 40 centímetros de largo. Normalmente las plumas medían entre 15 a 40 centímetros de largo, quedando en el extremo cortado en forma de cincel, con el fin de poder hacer inscripciones con forma gruesa o delgada, con los lados anchos o angostos de la misma. La pluma de caña estaba en uso desde el comienzo del primer milenio en Mesopotamia, desde donde muy bien pudo ser adoptada, en tanto que la idea de usar una pluma de ave parece haber provenido de los griegos en el siglo III antes de Cristo, pero la pluma viene de mucho antes, la pluma de caña. Se usó pluma sobre papiro, pergamino y vitela. Se recuerdan que el papiro era el papel del junco, el pergamino un cuero animal, y la vitela igual cuero animal pero mucho más fino. Esa era la pluma. Ahí tenemos un tipo de pluma. Ahí está, ahí se puede ver la caña de un junco, y ahí está de alguna manera con su punta para poder usarla como lo que nosotros conoceríamos como lápiz. Ahí tenemos otra variedad, otro tipo también de plumas. Ahí tenemos algunas, unas más gruesas, más delgadas. Ese parece que era un estudiante que tenía nervios y se la comía, como algunos cuando íbamos al colegio. Ahí se mordía la punta de la pluma y del lápiz, o era la hora de colación y no llevó colación ese día, no sabemos bien. Bien, luego seguimos con la tinta. Tenemos el cincel, tenemos la pluma, y ahora nos vamos a la tinta. La tinta del hebreo melán y melaz, líquido de color negro o rojo que se usaba en la antigüedad para escribir en papiro, cuero, pergamino o trozo de alfarería. La tinta roja se hacía con ocre y una solución gomosa. La tinta más antigua se elaboraba con hollín o con carbón vegetal molido mezclado con un líquido gomoso. Pero cierta tinta producida con ingredientes metálicos se usó en el Oriente mucho antes de la época romana. Esto quedó demostrado gracias a los análisis científicos de la que se usó en las cartas de Laquis del tiempo de Jeremías. El análisis demostró que contenía hierro, probablemente derivado de la protuberancia de la corteza de la encina. Los análisis practicados hasta ahora demuestran que la tinta que se usó para escribir los rollos del Mar Muerto estaban hechos solamente de carbón. Eso es importante que lo podamos tener presente, que los rollos del Mar Muerto hablan que la tinta que se usó fue la que se usó solamente con carbón. Los escribas egipcios generalmente llevaban tinta seca consigo en forma de pequeñas pastillas que mezclaban con un líquido sobre una especie de paleta antes de usarla. La palabra tinta aparece en los siguientes pasajes bíblicos, Jeremías y Juan, y ahí encontramos algunos pasajes. Ahora, también hacer notar que la tinta normalmente se hacía de esto, algunos le llaman el hollín o le llaman lo que queda, el carbón después que se ha encendido. Eso se molía y se colocaba la goma resina que sale de los árboles, y esa se usaba y se diluía con agua. Esas tres cosas se juntaban para poder fabricar la tinta. Enseguida le doy, hermano Daniel, la oportunidad enseguida. Deme un segundito, termino la idea. Y hay unos manuscritos que hablan, que se han encontrado, que tienen en el papiro, en el pergamino, se han encontrado extractos de sal.
y algunos científicos han dicho que en algún minuto hubo la costumbre en la antigüedad de tomar los pulpos y machacarlos o molerlos o golpearlos para que soltara la tinta o el color cuando usan ellos como mecanismo de defensa. Y eso también se habla que se usó para poder escribir algunos pergaminos, pero de los pergaminos bíblicos que nosotros tenemos como argumento arqueológico para demostrar la veracidad del texto sagrado. Los más conocidos son los de Qumran, que son muchos los textos que se han encontrado, y ellos normalmente se habla casi el 100% que estaban escritos con carbón y no con otros elementos. Mi hermano Daniel, le dejo la oportunidad si quiere comentar algo. Sí, no, quería que se me podía repetir la lámina anterior, la palabra tinta, ¿dónde estaba relacionada en la Biblia? A ver si podemos volver atrás, esa. Jeremías 36, 18, Segunda de Corintios, capítulo 3, del verso 3, Segunda de Juan, capítulo 2, verso 2, perdón, Tercera de Juan, verso 13. El más extenso es el de Jeremías, cuando habla que Jeremías llevaba en su cinto, el profeta llevaba en su cinto el tintero y la tinta para escribir, como el escribano. El escribano era el que llevaba, como quien dice, su lápiz, su papel, el papel para escribir. Gracias, Pastor Rocha. Ya. Seguimos entonces con la tinta, haciendo esa pausa de los calamares, los pulpos, que en algún momento también se han descubierto algunos pergaminos que hablan de que también se usó a través de esa forma. La tinta, ahí tenemos algunos minerales, algunos recipientes donde se fabricaba también la tinta. Entendemos que eso ya es un poco más moderno. Tipo de escritura. Ya vimos los materiales, vimos los instrumentos, ahora vamos a irnos a los tipos de escritura. Cuando se escribían los manuscritos, habían dos tipos de escritura. Y uno eran llamados los manuscritos cursivos y otro eran los manuscritos unciales. Hay una notable diferencia entre la escritura de los documentos griegos comunes antiguos, tales como cartas y facturas. Mire, en la antigüedad también habían facturas. Y la escritura de las obras literarias. Los primeros, o llamados cursivos, están escritas con minúscula, lo que nosotros conocemos como minúscula. Cursivos sería minúscula. Y muchas de sus letras están unidas. Pero los segundos, los unciales, se escribían casi exclusivamente con letra mayúscula, bien formadas y separadas. Adaptadas de las mayúsculas que se usaban en las transcripciones. En contraste con los manuscritos hebreos, en los cuales las palabras estaban separadas con una marca o con un espacio, los manuscritos griegos no presentan esas divisiones. En los antiguos manuscritos griegos faltan signos de puntuación, acento y los espíritus suaves y ásperos, características del idioma griego. Las letras mayúsculas de esos manuscritos son llamados unciales, nombre que se deriva de la palabra latín uncia, que significa duodécima parte. Se supone que una línea común de tal escritura contiene 12 de esas letras. Un códice escrito en mayúscula se le llamaba uncial. Entonces, como para resumir en pocas palabras, cursivo son letras minúsculas, unciales son letras mayúsculas. A comienzos del siglo IX empezó a desarrollarse una escritura cursiva más bella, una escritura minúscula más bella y elegante que la antigua para la producción de libros. Las letras eran más pequeñas, tomaban menos espacio y podían escribirse más rápidamente que las unciales. Las unciales son mayúsculas. Estas letras fueron llamadas minúsculas, del latín minusculus, de pequeñas dimensiones. El manuscrito más antiguo escrito con minúscula es un texto griego que ahora está en San Petersburgo y que lleva la fecha del año 835 después de Cristo. Desde fines del siglo IX, los manuscritos cursivos
o en minúscula, fueron sustituyendo más y más a los unciales, hasta que fueron completamente reemplazados alrededor de los siglos X y XI. Por lo tanto, los exclusivamente unciales, los manuscritos bíblicos griegos escritos hasta el siglo VIII, inclusive los que pertenecen a los siglos IX y X, unos son unciales y otros son cursivos. Y los del siglo XI en adelante, todos son cursivos. La manera de escribir es uno de los factores que ayudan a determinar la antigüedad de un manuscrito bíblico. Otros factores son la forma de las letras, el estilo de la escritura, la clase de abreviaturas usada y la relación existente entre las letras y las líneas trazadas. Todos estos factores juntos hacen posible que un paleógrafo, que en el que estudia los escritos, pueda determinar con aproximación la antigüedad de documentos escritos, aun cuando no lleven fecha. Porque recordemos que ningún escrito sagrado sale en el papiro, en el pergamino, en la fecha cuando fue escrito. Solamente se escribe el texto. Los escribas acostumbrados a escribir en columnas angostas o en los papiros continuaron en ese hábito cuando escribían en hojas de pergamino en un tamaño mucho mayor. Por eso escribieron varias columnas en una página. Los manuscritos bíblicos más antiguos, bastante completos, el sinaítico, el vaticano y el alejandrino, tienen respectivamente 4, 3 y 2 columnas. Vamos a ver esos manuscritos antiguos, el sinaítico, el vaticano y el alejandrino, con respectivo a sus columnas que tenían. El código sinaítico que habla o que está escrito el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 9 al 20, sería ese. Y si usted puede notar, tiene 4 columnas. Esta sería una, aquí tenemos la segunda, aquí tenemos la tercera y aquí tenemos la cuarta. Este es el código sinaítico del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso del 9 al 20. Ese tiene cuatro columnas. Luego nos vamos al códice sinaítico de Primera de Pedro. Ese tiene 3 columnas y aquí usted las puede observar. Tenemos la primera, la segunda y de aquí tenemos la tercera. Luego nos vamos al código Alejandrinus. Ese tiene solamente dos columnas. Si usted puede hacer notar, nuestras Biblias normalmente tienen 2 columnas. Cada hoja tiene 2 columnas que nosotros usamos en nuestras Biblias. Los manuscritos antiguos no tenían signo de puntuación, aunque los escribas separaban a veces los párrafos mediante espacios. Sus manuscritos no tenían divisiones por medio de capítulos o versículos, como se hace en las Biblias actuales. Y eso lo entendemos así, y es bueno que lo podamos entender. Cuando se escribía un manuscrito acerca de un libro determinado de la Biblia, no venía capítulo 1 y uno empezaba a escribir el verso 1, o el escribano en ese entonces, el escriba no colocaba capítulo 1, verso 1 como nosotros conocemos. Era solamente una sola carta completa, sin separaciones de versículos ni tampoco de capítulos. Según algunos especialistas, en el siglo XIII se comenzó la división de la Biblia en capítulos. Según algunos especialistas, la hizo Esteban Lacton, arzobispo de Canterbury, en el año 1228 después de Cristo. Pero según otros, el autor de esa innovación de colocarle capítulos a la Biblia fue el cardenal español Hugo de San Caro, alrededor del año 1250. Hay una disputa histórica quién fue realmente el que pudo separar la Biblia en capítulos, Esteban Lacton o Hugo de San Caro, alrededor del año 1250. La división en versículos se introdujo 3 siglos después, cuando el editor Roberto Estienne, que también se conoce como Robert Stephanus, algunos también lo llaman Robert Stephanus, de París, empleó esas divisiones de su edición grecolatina del año 1551
para ayudar a encontrar los pasajes en los dos textos diferentes. Entonces, en el año 1228 o 1250 aparece por primera vez en una Biblia la división de capítulos. Y 3 siglos después, en el año 1551, Robert Stephanus o Robert Estienne hace la separación de la Biblia en versículos. Eso lo vamos a ver también un poco más a fondo en las clases a futuro, cuando vamos a hablar un poco más detallado con relación a este tema de las divisiones de los capítulos y versículos. Pero eso como antesala un poco a lo que se nos viene en clases posteriores. Las palabras sagradas, Dios, Señor, Jesús y Cristo, casi siempre se abreviaban por medio de una contracción. Se piensa que esto se hacía para reverenciar, así como lo hacían los escribas hebreos en el Tetragramatón. Y ahí está la palabra YHWH, las cuatro letras que hablan acerca del nombre de Dios. En los manuscritos, MSS significa manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, con el correr del tiempo aparecieron en los manuscritos abreviaturas y contracciones, en su mayoría palabras relacionadas con Dios y asuntos sagrados. A estas palabras, llamadas nómina sacra, se les colocaba encima un trazo horizontal para indicar la contracción. Luego, la mayoría de los manuscritos bíblicos unciales tienen 2 columnas. ¿Alguien me puede señalar cuáles son los manuscritos unciales? ¿Alguien se acuerda? Los alexandrinos. Ya, pero eran los mayúsculos. Mayúsculas O con minúscula. Mayúsculas separadas. Que se escribían separadas. Los unciales. Eran mayúsculas bien formadas y separadas. Perfecto. Correcto. Tiene una carita feliz, como dice a veces el hermano Alejandro. Bien, la mayoría de los manuscritos bíblicos unciales tienen 2 columnas semejantes a las Biblias modernas. En cambio, los manuscritos cursivos, por lo general, solo tienen una columna por página, pues a medida que pasaba el tiempo, se hicieron más pequeña el tamaño de los libros. Bien. ¿Dudas, consultas? Nos quedan algunos minutos todavía para poder seguir. No se olvide que la presentación después se la enviamos al grupo del instituto para que también tenga ahí todo ahí a su alcance, ¿ya? Okay. Hermana Elizabeth. Tengo 2 preguntas. La primera, usted comentó que la Biblia Reina Valera era la más utilizada por las iglesias protestantes. ¿La iglesia católica cuál usaba? ¿O no usaba ninguna? Sí. Bueno, una de las más famosas, o de la que más se habla que se usó, fue la Biblia Nueva Jerusalén. Es una de las versiones que la Biblia católica, que la versión de la iglesia católica usaban, la Biblia Nueva Jerusalén. Ese es como una de las... Y la otra bien famosa también es la Nácar Calunga. Nácar Calunga también es una Biblia que tuvo bastante énfasis en el siglo XVI en adelante, con el tema de la Reforma. La Iglesia Católica también se vio la necesidad de poder difundir los libros deuterocanónicos que la Biblia, de alguna manera la Reina Valera no los incluyó en algún minuto. En algún minuto fueron incluidos, pero después fueron excluidos. Entonces eso también lo vamos a ver después cuando hablemos acerca de las versiones de la Biblia. Pero la Nácar Calunga y la Nueva Jerusalén son como las más que la Iglesia Católica ha usado, han usado ahí. ¿Y la otra consulta? La segunda es, en cuanto a los materiales que se utilizaron para escribir la Biblia, ¿usted los dio por orden de uso? O sea, primero fue el papiro, sí. Luego el... Ok. Entonces, sí. Por ejemplo, la piedra, uso de la piedra que fue... ¿Perdón?
Pero más que uso, fueron más que nada la popularidad que tuvo, porque el papiro fue el más usado, digámoslo de alguna manera, porque era el más fácil de conseguir en el río Nilo, que cruzaba gran parte del sector del Mediterráneo. Había mucha abundancia de papiro, entonces era muy fácil obtenerlo. En cambio, para poder obtener una piel de animal, se entendía que había que matar al animal, y tenía un proceso mucho más de mucho más trabajo. Entonces, en primera instancia sería el papiro, luego el pergamino, porque el papiro en algún minuto, con tanto uso, como decíamos también, se empezó a escasear. Por eso que se empezó a buscar una segunda alternativa para usar, para escribir, y se encontró el pergamino. Y como quisieron tomar algo más fino, por llamar de alguna manera, se tomó la vitela. Luego después lo demás era ya de uso más económico, lo que son la piedra, la arcilla, las tablillas de cera, era como más que nada en ese orden de importancia, y por la cantidad de documentos arqueológicos que se han descubierto con escritos sagrados que han sido más más papiros que pergaminos. Ok, gracias. Bien. Pastor Rocha. Sí. La Biblia Septuagésima, ¿desde cuándo más o menos se comenzó la a usar? La Septuaginta, perdón. La Septuaginta. Esa hablamos, del siglo III, que es una versión que sale del hebreo al griego. ¿Ya? La versión Septuaginta se convoca a 72 ancianos en Alejandría para que puedan traducir del hebreo al griego, y por eso le denominaron la versión Septuaginta, por estos 70, pero en realidad no eran 70, eran 72. Eran 72, para darle honor a esos dos que quedaron también, que trabajaron fuera. Siempre digo, son 72, para que ninguno se sienta aludido, me dejaron fuera. O sea. Pero la vamos a ver también cuando empecemos en el desglose, cómo llegamos a usar, o de dónde nosotros obtenemos, o los primeros traductores de dónde obtuvieron su fuente de información para llegar a lo que es la Reina Valera que nosotros tenemos, que se nos viene, yo espero unas 2 o 3 clases más, si es que no fuera, para poder ya llegar a esa parte, que esa parte a mí me encanta, cuando llegamos a conocer el trabajo que se hizo para llegar a tener lo que nosotros hoy en día tenemos en la mano. Ok, gracias, Pastor. Ya. Bien, continuamos. Nos queda como unas 2 horas más y terminamos. Les di la cara alegría, así que veo que no vamos a hacer 2 horas, vamos a hacer 1 hora y media más, así no se preocupen. Los idiomas que se escribió, que se usaron para escribir la Biblia, no se escribió en español la Biblia. Alguien pensó que la Biblia se escribió en español. También vamos a ver por qué se celebra el mes de la Biblia en septiembre. ¿Ha escuchado, hermana Elizabeth, allá en Puerto Rico también se celebra el mes de la Biblia en septiembre? Sí, mi pastor, correcto. Sí. Ya, nosotros decimos que porque la Biblia es chilena, porque como en septiembre celebramos fiestas patrias, la Biblia es chilena, por eso nosotros decimos que es nuestra, y por eso celebramos fiestas patrias y el mes de la Biblia. Bueno, es un chiste, no es verdad. Bien, los idiomas que se usaron para escribir la Biblia. Primero tenemos el hebreo. Este es el primer idioma, hablando del Antiguo Testamento. Un 97-98% de todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento, los judíos lo llaman el Tanakh, fue escrito en hebreo. El hebreo es una antigua lengua semítica parecida al ugarítico. Fue hasta el año 180. Hermano Daniel. Iba a consultar ¿cuál es la diferencia entre el hebreo y el arameo? En 5 minutos más le contesto, ¿puede ser? Ya. Porque como vamos por idioma, vamos al hebreo, después vamos al arameo y después vamos al griego. Vamos a hablar de los 3. Ya. Ya, déme un segundito, vamos a llegar al arameo ligerito, enseguida. Bien, la mayor parte de lo que llamamos el Antiguo Testamento, para los judíos llamado también la Tanaj, fue escrita en hebreo. El hebreo es una lengua antigua, fue hasta el año 180 a.C.,
que esta lengua comenzó a llamarse hebreo. 180, en el año 180 antes de Cristo, 180 antes de Cristo, hablamos en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario abarca 400 años de silencio profético, vale decir, del año 0, de cuando nace Cristo, que Cristo en sí nace el año 7 de nuestra era. Hay que correr ahí a hacer un ajuste en el calendario, pero siempre decimos el año 0 cuando Cristo nace el año 0, sino que históricamente se dice que tiene que ser el año 7, por lo que habla la historia. Pero pensemos que fue el año 0, del año 0 hacia 400 años para atrás hay un silencio profético, donde Dios no dicta profecía, donde no dicta ningún libro para que quede registrado en el canon. En ese transcurso de tiempo de los 400 años, en el año 180, se le empezó a llamar a esta lengua hebreo, ya que antes se le llamaba la lengua de Canaán o de Judá. Así se conocía antes, el hebreo, como la lengua de Canaán o la lengua de Judá. Y ahí tenemos algunos textos bíblicos. El alfabeto hebreo consta de 22 letras, las cuales se usan en algunas porciones acrósticas en la Biblia. Acróstica quiere decir para separar. Cuando uno está haciendo un listado de cosas, dice número 1, número 2, número 3. Acá cuando se habla de la Biblia en algo acróstico, se denominan con las letras, que quizás nosotros podríamos decir A, B, C, D. Bueno, acá el acróstico más conocido o más famoso es el Salmo 119. ¿Se ha fijado usted en el Salmo 119 que aparece después del número, abajito aparece una palabra? Esa es la letra, es la primera letra del alfabeto hebreo. Si usted puede abrir su Biblia y la tiene a la mano, tiene a la mano el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, que lo vimos en la clase de la semana pasada, cuando hablamos del capítulo más largo de la Biblia. La primera letra dice Aleph. Bueno, en la Biblia, la versión Reina Valera, que yo tengo aquí mi versión 60, dice excelencia de la ley de Dios. Y primero dice Aleph, o quiere decir letra A para nosotros. Y ahí se empieza a escribir del verso 1 al verso 8. Este acróstico del Salmo 119, cada parte o cada división consta de 8 versículos. Cada división tiene 8 versículos y está dividido en 22 secciones de 8 versículos para formar este acróstico del Salmo 119. Entonces, cuando usted leía el Salmo y usted decía, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significará Aleph? Es el alfabeto hebreo y hablando de la primera letra. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Es la primera letra de cada, porque primero dice Aleph, después dice Bet, después dice Gimel. Esas son las primeras letras del alfabeto. Si eso lo tradujéramos, si eso lo podríamos traducir al español, le pondríamos A, B, C, D y respectivamente hacia abajo hasta completar la última letra. Ese es el acróstico del Salmo 119. Amén, gato. Amén. Los antiguos hebreos fueron escritos sin vocales, como nosotros las conocemos. Y fue hasta mucho tiempo después que unos hombres llamados los masoretas, que eso me interesa mucho, de toda la clase, creo que es una de las cosas que más me va a apasionar cuando hablemos acerca de los masoretas, allá en el siglo VII después de Cristo, aproximadamente. Incluyeron las vocales para facilitar la comprensión del texto. Vamos a hablar un poco de los masoretas y del periodo talmúdico, también va a hablar un poquito ahí también para ver también, complementar un poco esto. Pero para adelantar eso sería que los masoretas le incluyeron las vocales para poder comprender aún más el texto. Las primeras copias de parte del Antiguo Testamento hebreo fueron descubiertas en 1947, que son las cuevas de Qumran, que son el descubrimiento más famoso del siglo pasado. Son parte de los famosos rollos del Mar Muerto y en realidad datan del primer siglo antes de Cristo, a pesar de que son por lo menos 900 años más viejos que cualquier parte de la Biblia que tenemos antes de esto. No son los originales. Eso también nos tiene que quedar claro. No son los originales, son copias. ¿Por qué? Cuando usted escribe una hoja,
en papel, o en este caso cuando se escribió en papiro, eran materiales muy perecederos, producto de la humedad, producto del calor, producto del uso, se iban deteriorando y con el transcurrir del tiempo eran, por naturaleza propia, se iban desgastando y se perdían. Entonces los originales que tenemos y los que se han descubierto son copias. Los originales han sido perdidos o destruidos, pero no dudamos, y eso es muy importante que lo tengamos claro, no dudamos de que no tengamos el texto original. La copia por los escribas se hacía con gran cuidado en aquellos días y por tanto el texto era considerado sagrado. Los copistas eran extremadamente cuidadosos y ahí después vamos a hablar cuando entremos en ese detalle de cómo hacían para transcribir, para hacer una copia. Hoy en día existen unos 5.000 documentos copiados a mano de todo o parte de la Biblia y están de acuerdo con el 98% del texto. Siempre va a haber un detalle de alguna letra, de algún párrafo, de algo, que en sí el mensaje central no varía. El mensaje central no varía. Ninguna otra escritura antigua tiene tanta cantidad de apoyo subyacente con un acuerdo tan sorprendente en cuanto al... Ahí está el alfabeto hebreo. Usted puede ver, la primera letra es Aleph, luego tenemos la segunda. La primera letra es Aleph, transliterada al español, o sea, a lo que nosotros conocemos ahora como nuestra lengua. Pero esa letra, así se escribía o se denotaba la letra en hebreo. También cada letra tenía un número asignado. Como nosotros la A le damos normalmente el número 1, también acá era el caso. Era el caso del 1 hasta el 6, 7, 8, 9, 10. Y después nos saltamos del 10 al 20, la letra Kaf. La Met el 30, 40 Men y así sucesivamente hasta llegar hasta los últimos números que sería 400. Y aquí es interesante que el hebreo se escribe de derecha hacia izquierda. No por un tema de partido político, eso no tiene nada que ver con eso, no piense que es por eso, no. Era la forma de escritura que tenía el hebreo, escribir de derecha hacia izquierda. Nosotros escribimos de izquierda, ni tampoco por un tema político, sino que por un tema de escritura de izquierda a derecha. ¿Ya? Eso también va a ir en la presentación para que usted también lo tenga ahí cuando tenga ahí la hermana Elisa. Me perdí un poquito. Dijo que hay 40 números. ¿Son 40 los números? No, perdón, me equivoqué. Son 22 números. Ah, ok, está bien. 22 números, perdón, 22 números, me equivoqué. Okay. Cada letra tiene un número asignado y ahí están los números. Son 22 letras, 22 números asignados. Hagamos un ejercicio. Dios es amor para nosotros. Nosotros escribimos Dios es amor de esta forma. Dios es amor. En hebreo, yo no lo escribí, eso lo saqué de un traductor y ahí perdónenme mi plagio, pero no domino hebreo yo. No. Se escribe de derecha hacia izquierda. De derecha hacia izquierda. ¿Ya? Ahí está, de derecha hacia izquierda y acá de izquierda hacia derecha. Así se escribe. Nosotros Dios es amor lo escribimos así. En hebreo se escribiría de esta forma. ¿Ya? El arameo, hermano Daniel. Hermano Daniel quería saber del arameo. Acá vamos a irnos con el arameo. El arameo es un lenguaje muy parecido al hebreo, muy parecido. Las porciones en la Biblia que fueron escritas en ese idioma son las siguientes: Daniel, Esdras, Jeremías. Esas tres porciones de la Biblia no fueron escritas en hebreo, esas fueron escritas en arameo. Y acá hay que entender que el arameo era el lenguaje de los asirios.
Cuando se escriben estos pasajes, Israel había sido deportado. Israel no estaba viviendo en Canaán porque había sido deportado, ya habían pasado la deportación y estaban fuera de Canaán. Entonces, cuando están escribiendo, se está usando este idioma. El arameo era el lenguaje de los asirios, quienes tenían su capital en Nínive. Mientras más crecía el imperio asirio, el arameo se convertía en el lenguaje del comercio. Era el lenguaje usado en las cortes de Babilonia, el tiempo de Daniel, y el lenguaje de comunicación oficial en el imperio persa en el tiempo de Esdras. Ahí está el alfabeto arameo. Perdón. ¿Y Pastor Rocha? ¿Sí? Le escucho. ¿Pastor Rocha? Le escucho. Sí, quería, permítame agregar un poquito ahí para el hermano Daniel. Básicamente el arameo es una lengua hermana del hebreo. ¿Ya? Bien. Y precisamente tiene, bueno, de hecho Abraham sale de Aram y de ahí proviene justamente esa lengua, ¿ya? De Aram, arameo, y es reconocida como una lengua hermana que se utilizaba justamente en Israel. Entonces Gracias. podemos decir, mi pastor Guillermo, que ambas iban a la misma iglesia, porque eran hermanas. Exactamente. Bueno, estoy tratando de mejorar al hermano Alejandro. Perdón. Estoy tratando de mejorar al hermano Alejandro en los chistes. Es como ¿cuánto se llama la lengua castellana aquí en Sudamérica y el guaraní en Paraguay? ¿Ya? En Paraguay se utiliza justamente la lengua castellana, ¿ya? O el español, porque originalmente es la lengua castellana, no se llama español, y el guaraní, que es una lengua justamente originaria. En Israel se utilizaba exactamente lo mismo. El hebreo, ya que era la lengua proveniente de Canaán, y el arameo. Hermano Daniel. Sí, quería comentarle, me recuerdo que yo cuando salió la película La Pasión de Cristo, ¿Ya? leí un extracto, digamos, de los comentarios y todo eso, que se había escrito justamente, o sea, se había tratado de usar el arameo antiguo, que era la lengua que había usado Jesús. ¿Eso se ajusta a la realidad o no? No tendría una información sobre eso, no tendría una información. Ya. Me recuerdo yo que dentro de todas las críticas de la película que salió, digamos, como la presentación, salía que se había escrito, o sea, se había hecho en el idioma arameo, pero fundamentalmente, más que nada, un arameo antiguo. Habría que, vamos a indagar a ver si es que hay alguna información sobre eso. Vamos a ver si lo podemos corroborar para la próxima clase como tarea. Entonces, vamos a colocar aquí como pregunta. Cuando no sabemos algo, tenemos que tratar de buscarlo ahí en alguna información para ver si podemos encontrar. ¿Ya? Bien, tenemos ahí el arameo, para que por lo menos usted lo pueda conocer. Hay algunos tipos de arameo. Está el arameo arcaico, el de Asia Menor, Elefantina, el de Qumran, donde se encontró las cuevas, y ahí no alcanzo a ver mucho por arriba. Ahí tenemos el alfabeto, para que también lo tenga ahí. Seguimos con el griego, para poder alcanzar. ¿Sí? Antes que avance, ¿cuáles eran los libros que se habían escrito en arameo? Que no lo alcancé a anotar. Anoté Daniel, Esdras. Acá está. Daniel, Esdras y porciones, no todo el libro. Por ejemplo, Daniel del capítulo 2, del verso 4 hasta el capítulo 7, verso 28. Daniel capítulo 2, del verso 4 hasta el capítulo 7, verso 28. Luego Esdras del capítulo 4, verso 8 hasta el capítulo 6, verso 18. Y luego del capítulo del mismo Esdras 7, del 12 al 26, y luego tenemos Jeremías capítulo 10, verso 11. Lo demás, todo fue en el Antiguo Testamento escrito originalmente en hebreo. ¿Ya?
Nos vamos a ir al griego, que es lo que nos interesa bastante poder también tocar. La evidencia textual hasta la fecha es que el Nuevo Testamento entero, todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Entonces, por eso no tenía una respuesta para darle al hermano Daniel con respecto a lo que me señalaba que Jesús algo dijo en arameo ahí en la película. Pero bueno, es posible que algunos libros del Nuevo Testamento hayan sido escritos originalmente en hebreo, originalmente. Es posible, no es algo concluyente, pero de esto no hay mucha o no hay evidencia de manuscritos, solamente se piensa que podrían haber sido escritos en hebreo, pero no hay una evidencia que avale tal situación. El griego bíblico es llamado koiné, que quiere decir común. Este griego era el que se hablaba comúnmente en las regiones del Mediterráneo que habían sido conquistadas por el imperio griego, quien había helenizado al mundo. ¿Ya? Algunos se preguntan por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en latín, que era el lenguaje de los romanos. Y aquí viene la explicación. Quienes dominaban el mundo en los tiempos de Jesucristo. Esto se debe a que cuando el Imperio Romano comenzó su conquista, decidió no imponer el latín sobre los pueblos conquistados, sino que lo usó solamente como el lenguaje oficial político. Por eso que, digámoslo así de alguna manera, el Imperio Romano conquistaba a los pueblos, pero no le imponía su idioma. Dejaba que cada pueblo, cada lugar tuviera su propio idioma. Solamente lo dejaron el idioma que usaban los romanos, que era el latín, lo usaron solamente como un lenguaje oficial y político. Que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar la buena nueva por todo el mundo, el griego era el lenguaje más efectivo para la evangelización, ya que la mayoría del mundo conocido lo hablaba y entendía. Por supuesto, la mayoría de las regiones retenían sus lenguajes, de manera que muchas personas en el mundo antiguo hablaban por lo menos 2, 3 o más idiomas. 2, 3 o más idiomas. Porque tenían que, por ende, comercializar con los romanos y tenían que dominar el idioma, el latín. Tenían el idioma universal, que era el griego, y tenían quizás su lengua nativa, que podía haber sido el guaraní, como decía el pastor Guillermo, por decir un idioma, que eso me demandaba que en algunos tenían hasta 3 idiomas. Alrededor del año 300 a.C. se realizó una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego y se completó alrededor del año 200, lo que antes preguntaba, me parece que el pastor preguntaba antes, gradualmente esta la traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Fue ampliamente aceptada e incluso fue usada en muchas sinagogas. También se convirtió en una maravillosa herramienta misionera para los primeros cristianos, porque ahora los griegos podían leer la palabra de Dios en su propia lengua. Aquí hablamos de la versión, la Septuaginta. Comenzó alrededor del 300, empezó el proceso, no fue algo corto. También lo vamos a ver con más detalles después también. Y ahí tenemos el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, lota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi y omega. Ahí está. Omega. Pastor, hija, hermana. En la anterior nota, sí, dice alrededor del año 300 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Yo entendía que era después de Cristo. Cuando se hace la traducción del hebreo al griego, está hablando de la Septuaginta. La Septuaginta. Lo vamos a chequear de todas maneras. Lo vamos a dejar ahí. Año Septuaginta. Ya. Septuaginta. Ahí lo puse también para traer más información en la próxima clase. Y ahí tenemos el alfabeto griego. Esas son las letras para que usted por lo menos las pueda ir conociendo y podamos hacer un ejercicio. El mismo ejercicio que hicimos, Dios es amor, pero también ahí escrito en griego. Como usted ve, estos idiomas son idiomas que
de alguna manera requieren de mucha preparación para poder aprenderlos, para poder desarrollar y poder tener la posibilidad de poder transcribir los originales de las lenguas que fueron escritas. ¿Y Pastor Rocha? Hermano Daniel. No, Pastor Guillermo. Hermano Daniel primero. Ah, perdón. Sí. La forma de la escritura del griego era igual que la que usamos nosotros, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ya. De izquierda a derecha. Gracias. Sí. Pastor Guillermo. Sí, ratificar justamente lo que usted decía, que tal cual como hoy día, en la actualidad, el idioma universal es el inglés, en aquellos tiempos el idioma universal era el griego. Eso es un dato. El otro dato importante es un ejemplo justamente neotestamentario de la boca de Jesús cuando dice: yo soy el alfa y el omega. Ahí utiliza justamente la letra A, ya en la primera letra del abecedario griego, y la última letra, que es el omega, queriendo decir que él es el primero y él es el último. Bien, gracias, Pastor Guillermo. Bien, por la hora vamos a dejar hasta aquí. Nos quedaron un poquito más, pero pienso que lo podemos dejar para la próxima clase. ¿Dudas, consultas? Pastor Guillermo, Pastor Jorge, perdón. Mi pastor Juvenal. Si quiere puede dejar de compartir. Perdón, ¿no? sí, disculpe. Lo otro es que quería comentar, reforzar solamente una pregunta que había dicho nuestra hermana Elizabeth con relación a una de las traducciones más importantes que usó la Iglesia Católica en toda la historia, durante más de 1000 años, que es la Vulgata Latina. Esa traducción se hizo más o menos en el año 380 después de Cristo, y esa fue la que definitivamente la Iglesia Católica usó durante hasta la Reforma. 384. No olvidemos que la... ¿Perdón? 384, la tengo aquí en apunte. Sí, son... es que las fechas nunca van a ser... Claro, bueno, tiene razón, sí. Siempre son movibles dentro del rango. Sí, y lo otro, con respecto a la Septuaginta que estaban hablando, también tiene desde el año 285, bueno, también se considera desde el año 300 antes de Cristo, desde el año 285 al 246 antes de Cristo, que se comenzó a hacer esa traducción, y bueno, se fueron haciendo después desde algunos libros, y consecutivamente hasta incluso hasta el año 50 antes de Cristo se terminó esa traducción, pero siempre fue antes de Cristo, desde el año 300 al año 50 antes de Cristo. Durante todo ese tiempo, más o menos en periodo de tiempo, algunos libros fueron traducidos. Se agradece, hermano. Bueno, sí, tiene mucha razón el pastor Juvenal, en el sentido que las fechas siempre van variando dependiendo de la información arqueológica, entre algunos arqueólogos que dicen un año. Siempre hablamos de un periodo relativamente cercano al que citamos. Por ejemplo, cuando hablamos de que la Biblia se escribió en un periodo de años de 1600 años, algunos dicen que son menos, otros poco más, pero para redondear hablamos de 1600 años. Pero sí, la fecha está dentro de ese rango. ¿Alguna duda, alguna consulta? Este es un ramo o una materia que demanda mucho el tema arqueológico. Como les decía, es algo que va de alguna manera progresivamente avanzando. Cada cierto tiempo, bueno, el descubrimiento más importante, más grande ha sido el de Qumran, pero siempre van haciendo otros descubrimientos, otra información adicional para complementar la historia. ¿Sí? ¿Alguien? Mi pastor, solamente acordar que para cuando veamos el aspecto de la inerrancia, es muy importante todo esto, porque nosotros lo que hacemos es enfatizar la inerrancia de las escrituras, y para poder enfatizarla nosotros tenemos que, bueno, la Biblia se ha ido autentificando arqueológicamente, históricamente, a través de métodos científicos, se ha ido autentificando, ¿ya? Así que eso es muy importante considerarlo. Y lo otro que quería que también le echaran, ojalá, a los estudiantes algún vistazo al aspecto que dijo usted, que los originales, en específico los del Nuevo Testamento, están todos perdidos, no existen. Claro. Fueron destruidos, o porque los materiales eran perecederos, pero fundamentalmente porque fueron destruidos, quemados. Y hay yo hice una clase en apologética donde veíamos el tema de que
es el libro, a pesar de que no existen los originales, cada vez que se encuentran extractos de la Biblia más antiguos, se van respaldando con los que anteriormente se habían encontrado, y la Biblia es el libro que tiene más apoyo en extractos encontrados, y la que tiene más pedazos encontrados, digamos, más cercanos a los originales. Así que eso lo va también autentificando. Sería bueno que los estudiantes busquen también ese aspecto, es muy importante, porque también se estudia la apologética. Con eso termino. Gracias, Iván. Sí, eso es importante, o sea, notar eso, que la Biblia es el libro o el texto que tiene más argumento arqueológico, manuscritos, pergaminos, que avalan y que de alguna manera ratifican lo que nosotros tenemos como texto original, como texto base para poder dar forma a lo que es la Biblia. Y no me extrañaría que en este minuto que estamos nosotros aquí en reunión, deben haber descubrimientos que están siendo investigados en algunas. Porque hay que entender que, por ejemplo, los rollos de la cueva de Qumran fueron descubiertos, pero han pasado años que todavía hay rollos que no han sido todavía transcritos, hay materiales que aún todavía no han sido examinados en profundidad, solamente han sido clasificados. Hasta el año 2006, si no recuerdo, se hablaba que recién había un 25% del descubrimiento recién ya transcrito, pero faltaba todavía un 75%. O sea, hay mucho trabajo que hacer, así que si alguno quiere dedicarse a la paleontolografía, ahí tiene pega para ir allá a poder ayudar. Bien, si no hay más consultas, Pastor, ¿sí? Te podría decir que había un temor grande de Dios en los escritores que, como usted dice, que como decía mi pastor Cona, decía que cada texto avalaba el que se había encontrado anteriormente. Se podría decir que había un temor de Dios grande en los escritores de esa época, como ustedes decían delante, que era la Sagrada Escritura. Mire, hay, si no mal recuerdo, estoy preparando esa clase que se viene, 342 reglas que un escritor, para poder sentarse en el escritorio a empezar a trabajar, a transcribir un pasaje, tenía que respetar, a modo de información. A modo de información, que cuando yo leía esta información me causaba mucho, me constreñía mucho mi corazón. Por ejemplo, cuando el escribano, como para adelantar algo de la clase, porque esa parte no se la pierda, por favor, no se pierda ese día la clase, que yo creo que hacer en 2 semanas más probablemente. Una de las reglas que a mí más me marcó era que cuando el escribiente estaba escribiendo el texto, por decir algo, una frase en el comienzo, y empezaba a escribir en el comienzo con la tinta o el lápiz, creó, y después viene la palabra Dios, escribía en el principio creó, hasta ahí iba bien, pero cuando llegaba a la palabra Dios, ¿sabe lo que él tenía que hacer? La pluma, desecharla, traer una pluma nueva, traer tinta nueva, bañarse el escribano antes de escribir la palabra Dios, porque era de tal sagrado para ellos que no podía escribir la palabra Dios así como cualquier cosa. Entonces eso, cuando vemos esas reglas, esas 347 o 42, que no recuerdo bien el número exacto en este minuto, vamos a mencionar las más significativas o las más importantes, para que podamos entender que lo que tenemos en nuestra mano, la inerrancia de la palabra de Dios, ha permitido, porque Dios desde el comienzo puso en el corazón de hombres la necesidad de ser un instrumento en las manos de Dios, para que hoy nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos. Entonces, es realmente impresionante, por llamar de alguna manera, cuando llegamos a esa parte de la bibliología. Así que bueno, nos preparamos para cuando llegará ese día, para poder disfrutar de esa clase, que ese día ahí yo creo que vamos a darle otro sentido a lo que es la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, o en nuestras computadoras, o en nuestro celular, ahí cuando tenemos la Biblia. Y no olvidarse que nosotros hemos sido declarados o hemos sido conocidos comúnmente como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Que hoy en día, gracias a la tecnología, es buena, y algunas cosas uno quizás puede tener una opinión diversa, pero antiguamente era muy grato ver cuando caminábamos por las calles
de Santiago, de cualquier calle, y ver un hombre, una mujer en una mano con su guitarra y en la otra mano, que es lo que llevaba, su Biblia. ¿Se recuerdan esos hermosos momentos cuando uno pasaba por la calle? El hermano, o no llevaba guitarra, pero sí mostrando como orgullo ahí su Biblia a plena vista. Después avanzó un poco la situación y después la empezamos a guardar en un bolsito, empezaron a vender estuches para guardar la Biblia. Después ya, bueno, la modernidad nos ayudó a tener un notebook, nos ayudó a tener un celular y ya no llevamos la Biblia a la iglesia. Pero ese ya es tema para otra clase, quizás de apologética del pastor Juvenal. ¿Mi pastor Baltasar? Sí, pastor, hacer un alcance, perdón, hermano José. Hermano José Miguel, mi pastor José Miguel, después le doy la oportunidad. Ok. Pastor Rocha, no hay que olvidarse también que el referente de los arqueólogos a nivel internacional es la Biblia, porque gracias a la Biblia han encontrado todas las ruinas y todo por la referencia práctica de la Biblia, donde han pasado la historia y todas las cosas que han encontrado. Es importante eso, saber lo que el referente de los arqueólogos es la Biblia. Exactamente. Mi pastor José Miguel, ¿me pasa? ¿Usted es pastor, mi pastor? Discúlpela. No, bueno, el Señor me hizo el llamado, pero aún no estoy en el pastorado. Pero viene en camino ya. Voy en camino. Yo soy más por el ministerio del evangelismo. Ya. El tipo misionero. La verdad es que lo que está diciendo usted, pastor, a mí me ocurrió cuando participé en cruzadas internacionales en el sur. Yo llegué a una iglesia, la primera iglesia, la segunda iglesia de Osorno, y yo saqué mi notebook para ver lo que tenía preparado, y el pastor lo primero que me dice: aquí en esta iglesia no somos tecnológicos, aquí se predica con la Biblia. Yo quedé impresionado porque la verdad es que acá en la zona la mayoría de los pastores y laicos predican con la tablet, o la Biblia prácticamente no es considerada como el libro que nosotros debemos tener mucho temor, como hablaba recién el pastor. Y yo le dije: pastor, no se preocupe, yo tengo mi Biblia, y le mostré mi Biblia, aquí ando trayendo yo mi Biblia, así que para mí es importante, le dije, predicar de la Biblia. Y así que me dijo: no, yo se lo digo porque como lo vi que usted sacó su notebook y empezó a estudiar en el notebook, no le dije, esa es la verdad, yo predico con la Biblia. Me dijo: estamos bien entonces, hermano, me dijo. Es como una anécdota que me pasó, y con respecto al tema que estamos conversando, yo pienso que se ha perdido mucho la reverencia y el temor del tema bíblico, del tema de la Biblia, de que es muy sagrado, o sea, para nosotros es el libro sagrado, o sea, para muchos es más importante tenerlo en un teléfono. Yo ando trayendo mi Biblia en el teléfono, pero cuando vamos a la iglesia o tenemos que predicar, tenemos que tomar la Biblia, tomar el libro, porque ahí es donde Dios a través del Espíritu Santo nos inspira para hablar de Él. Eso es lo que quería aportar. Bueno, y contar la anécdota que me haya pasado en el sur. Sí. Bueno, disculpen la hora, ya son 9:45 p.m. Disculpen habernos extendido más, pero quería avanzar porque son temas que es bueno que los podamos conocer. Dentro de los próximos días estaremos enviando las PTT para que usted las tenga también ahí, las pueda volver a revisar, podamos volver a consultarlas y sacarle el provecho todo necesario. Libre disposición para usted distribuirlas, compartirlas con algún grupo, alguna otra persona. Tenga esa libertad. Si es de bendición para usted, ojalá le sea para muchas otras personas. Damos de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado. Mi pastor Guillermo, le cedo el lugar para que usted determine. Gracias, mi pastor Rocha. Muchas gracias, bendiciones. Poder en este caso ratificar a todos nuestros hermanos que están participando de esta instancia, de que esta clase de bibliología, ya todo lo que se está impartiendo, no vamos a decir que es súper espiritual, por así decirlo, sino que es de carácter informativo. Es muy necesario que sepamos todo cómo se origina, en este caso, el compendio de la Biblia, ¿no es cierto?
cierto? Así que si hay alguien por ahí que a lo mejor dice, pero ¿qué tiene espiritual? No, estamos estudiando justamente cómo se origina, cómo se transcribió el contenido. Y aquí me tomo lo que dice el hermano José Miguel, que me gustó mucho lo que dijo. Lo que importa no es este libro, la parte física, es el contenido lo fundamental. ¿Ya? El contenido que contiene este libro, no es el tipo de libro o la forma del libro, porque a lo mejor si hubiese ido con pergamino también lo hubiese cuestionado, hubiese ido con papiro, oigan, no, aquí utilizamos libros, no utilizamos papiro ni pergamino, ¿ya? Así que lo que es trascendental es el contenido, que son las escrituras. Así que hermosísima clase, nuestro pastor Rocha, gracias. Y bueno, dejar la invitación para todos nuestros hermanos participantes y todos nuestros consiervos. Para el próximo martes, no se olviden, próximo martes a las 20 horas nos estaremos encontrando para la otra clase, ¿verdad? Teología sistemática, y así sucesivamente vamos a estar, recuerde, martes y viernes a la misma hora, 20 horas, con estas dos materias, estos dos contenidos, y en el sentido también de que vamos a, en el caso de bibliología, las primeras clases son de ese tipo, de ese carácter, ¿ya? De carácter informativo para obtener, en este caso, el conocimiento, cómo se origina lo que hoy día, ¿no es cierto?, conocemos como la Biblia. Pues bien, vamos a pedir la bendición y para que el Señor nos pueda, en este caso, ¿no es cierto?, dar esa bendición, valga la redundancia, y poder seguir todos estos días que sigue, la semana que viene y en estos tiempos complicados. Aquí voy a pedirle a nuestro pastor Conas que por favor nos despida con la bendición. Pastor Juvenal. Amén. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder conectarnos, Señor, a través de esta plataforma y poder aprender estos aspectos históricos, Señor, estos contextos en los que la Escritura nos ha llegado en estos tiempos, Señor. Hay un desprecio, hay una desvaloración, hay una especie de desinterés por las Escrituras, y nos apasiona saber su historia, nos apasiona saber cómo se escribió, los contextos históricos, los materiales, los idiomas, los lenguajes en que se usaron, cómo fueron traduciéndose, cómo llegaron a nuestras manos. Esto es tan maravilloso, Señor. Permítenos que a través de estas clases podamos tomar el valor y apreciar las Escrituras, Señor, porque en sí mismo, Señor, las Escrituras no son un fin. Las Escrituras lo que hacen es hablar de ti. Lo que estamos haciendo es conocer cómo a través de la historia, a través del tiempo, hoy día podemos aprender de ti, conocer de ti, Señor, por medio de esta palabra, Señor, por medio de todos estos procesos que se fueron desarrollando a través de la historia, miles de años de desarrollo, Señor, para que hoy día nosotros abramos nuestras Biblias o nos despreocupemos tal vez por nuestras Biblias, teniendo un maravilloso contenido que es la identidad, el carácter de tu persona, Señor. Haznos entender, valorar, reconocer lo que significa, Señor, las Escrituras en este tiempo, en nuestros púlpitos, en nuestras vidas personales, y a quienes pastoreamos, Señor, a las personas, Dios mío. Gracias, Señor, por esta preciosa clase. Bendice a nuestro pastor Jorge, Señor amado. Bendice a todos los alumnos del instituto, a los que hoy día no se pudieron conectar. Bendice, Señor Jesucristo, este hermoso tiempo que hemos vivido sobre nuestras vidas. Pon tu bendición sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones para todos los consiervos y todos los hermanos que están representando también a su familia. Así que nos estaremos viendo la próxima semana y ahí despídase ya de cada uno de sus hermanos. Muchas gracias, pastor, por todo. Bendiciones. Gracias. Feliz fin de semana. Bye bye. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Hermana Elizabeth. Siervo, hermano.
Muchas gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios les guarde a todos, hermano. Bendiciones, hermanos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Hermano Luis. Adiós. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Bendiciones. Hermano, bendiciones. Bye bye.